el alcohol es la sustancia de todas las que he probado, y mira que he probado muchas, y se van a dar cuenta ahora que hagan los podcasts, que menos controlo, con diferencia. Y me he metido cantidad de sustancias en mi vida, el alcohol a día de hoy todavía me puede descontrolar. La puerta no se abre sola. Hola, bienvenidos a La Puerta No Se Abre Sola. Yo soy Alex Catherine. Depende de cómo me ubiques. Y el día de hoy quería empezar por hacer un conjunto de podcasts en los que vayamos hablando sobre diferentes drogas. ¿Me explico? Y no solamente como de una manera superficial, sino también metiéndonos en la química y en sus diferentes efectos, tanto positivos como negativos. Así, ya dando un pequeño contexto de lo que vamos a hacer, quería empezar con una de las sustancias más reconocidas en todo el mundo, y creo que no hay ni una sola persona que no la ubique, que es el alcohol. Empezando por qué es el alcohol. Pues básicamente es un líquido destilado. Con destilación nos referimos a calentar un líquido hasta que todos sus componentes se convierten en vapor, luego ese vapor se enfría y pues esos componentes se vuelven líquido. ¿Me explico? Eso es básicamente. Entonces, tenemos de momento que el alcohol es un líquido destilado, y por tanto pues se bebe. El origen del alcohol fue, de hecho, algo que me sorprendió porque la verdad es que lo desconocía, y ya que lo estuve investigando es interesante. Fue por un árabe. Los persas, digamos que extrayeron vino por destilación, ¿me entienden? Había un alquimista persa llamado Muhammad, que tiene un apellido que no puedo ni mencionar porque es muy raro. Pero básicamente era un árabe que perfeccionó los métodos de destilación de alcohol, ¿me explico? Luego después en Europa, pues a principios de 1500 y 1600, se atribuyó al médico Arnau, y que él era un alquimista y profesor de medicina, ¿no? Pero básicamente estos dos señores fueron los que conocieron, esparcieron, destilaron el mundo del alcohol, ¿no? Este es, digamos que una historia resumida del alcohol y de cómo surgió por un árabe. Fíjense qué locura. Y bueno, básicamente el etanol, que vamos a hablar ahora de los compuestos químicos del alcohol. El etanol o alcohol es una bebida que ya ha sido consumida pues por el ser humano desde tiempos prehistóricos, ¿me entiendo? Ya sea por razones higiénicas, dietéticas, medicinales, religiosas o recreativas. ¿Me explico? El alcohol ha tenido alrededor una serie de simbolismos que a lo largo o alrededor de la historia pues ha tomado mucho más significado. Ahora bien, si nosotros nos vamos a hablar un poco del compuesto químico, y esto lo voy a intentar explicar de una manera que todos lo podamos comprender, porque es que al principio esto te puede dar confusiones, pero prefiero comentarlo para tener una noción mucho más científica de todo esto. Pues básicamente, la fórmula química del alcohol es el CH3CH2O, que esto básicamente es un alquilio formado por la separación de un átomo de hidrógeno de hidrocarburo alcano. Esto quiere decir que el alcano y el hidrocarburo son elementos químicos del alcohol. Un elemento químico, hay que recordar, que es prácticamente materia construida por átomos de la misma clase, ¿me entiendo? Me doy a entender. Recuerden que la materia tiene 4 estados, que es sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Entonces, en este aspecto, pues, básicamente el alcano y el hidrocarburo, que son el CH3CH2O, para ponerlo, digamos, en el compuesto de la tabla periódica o de los átomos, pues es su forma de definirlo, ¿me explico? Entonces, bueno, básicamente, ya ahora sí explicando un poquito este lado científico, después vamos a ir a hablar sobre los efectos que puede causar a la salud, tanto los negativos como los positivos, pero vamos a empezar como la parte de la plática, ¿no? Como platicar un poquito sobre esta sustancia y pues claramente lo que provoca. Yo antes primero voy a hablar de los alcoholes que más me han gustado, que he probado a base de experiencias que he tenido con terceras personas y también de manera personal. A mí me gusta mucho el pulque y también me gusta el cosaco. La mayoría de cosacos me gustan.
Edith, estos podcasts los grabé en 2021, ahora ya estamos en 2022 y me he enamorado de la caguama. Solamente quiero poner un paréntesis aquí dentro del contexto de lo que dije. Viva la caguama es God y bueno, eso es todo. Y básicamente ya... vodka, me explico, el vodka es como lo que más me gusta, pero no soy tan fan del alcohol, ya que yo soy de otro tipo de sustancias, pero nunca he sido fan del alcohol, por lo tanto no lo consumo muchísimo, pero sí que lo he consumido pues mucho a la vez. O sea, no lo consumo frecuentemente, pero sí que lo he consumido mucho, ¿me explico? Entonces, bueno, yo la primera vez que probé el alcohol fue aproximadamente a los 14 años, por ahí más o menos. Quizás de manera más formal cuando iba en preparatoria, que ya ahí fue cuando lo fui a consumir como de manera externa. Aclarar y decir que la verdad es que nadie debería de consumir este tipo de sustancias a partir ya de que... yo creo que a partir de los 18 años o siendo mayores de edad, porque la verdad es que el desarrollo de la personalidad puede ser afectado por meter estas sustancias químicas al cerebro, ¿me explico? No de una manera tan fuerte, pero todo a su tiempo cobra, ¿me explico? Entonces el alcohol en ese aspecto pues tiene un problema que si más que nada también que a grandes cantidades puede ser peligroso, ¿no? Entonces esa es la desventaja de haberlo consumido siendo menor de edad, así como otras sustancias que consumí siendo menor de edad, así que no lo recomiendo completamente para nada, pero bueno, si es que ya estamos todos en el mismo punto. Y bueno, yo en preparatoria fue la primera vez que probé el alcohol. Ya después próximamente tuve otras experiencias de manera individual y pues quiero entonces platicar alguna experiencia que haya tenido con el alcohol o no, algunas experiencias. La verdad es que con el pulque me he tomado más de 9 litros en un día, mezclándolo con otras cosas. Y es que... Edit again, es que yo no sé cómo se me puede olvidar mencionar esto a la Alex de 2021, I mean. Pero el pulque también me gusta porque se puede mezclar con marihuana y de hecho en muchos lugares, al menos aquí en Toluca y estoy segura de que también en el Distrito Federal hay muchísimos pulquerías donde te permiten fumar, ¿no? Y bueno, eso es todo. Este es uno de los alcoholes que se considera ancestral, me explico por qué está fermentado y lleva un proceso de desarrollo pues mucho más cuidadoso que igual otros alcoholes, ¿no? Y que además como que digo ya lleva mucho tiempo. Como no tiene una cantidad de alcohol demasiado enorme y es todo más natural, entonces pues puedes controlarlo muchísimo más que otros efectos, ¿no? Por otra parte, pues también el cosaco me gusta porque la gente que prueba cosaco tiene una personalidad muy similar a la mía, ¿no? Como abierta a la mayoría de cosas, etcétera. Entonces por eso. Pero yo he tenido como experiencias muy divertidas en el alcohol porque el alcohol creo que es una sustancia que al final la puedes consumir con cualquier persona y los efectos pues yo creo que es como un poco de euforia, ¿no? Te da un poquito de euforia, ayuda a socializar, igual y también a reflexionar algunas cosas. A algunas personas también les sirve para la concentración y también a veces está ligado con la creatividad, ¿no? Son este tipo de elementos los que pues nos incitan a tomar sustancias y más bien que también, por ejemplo, la cultura que se ha hecho alrededor del alcohol pues viene también, por ejemplo, con el reggaetón y todo esto que es, por ejemplo, a mí algo que me gusta del alcohol es el sexo, es como que yo creo que es una consecuencia del alcohol que igual y como que tu cuerpo se siente mucho más ligero y las sensaciones corporales son como más perceptibles, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto el alcohol puede ser bastante divertido, ¿no? Para estar, yo qué sé, teniendo relaciones sexuales, platicando con amigos, pasándosela bien, me explico. El alcohol es una sustancia que te deja mucha versatilidad a la hora de estar en un entorno, ¿me entienden? He tenido, por supuesto, malas experiencias y es que con el alcohol, así como otras sustancias, hay que saber cómo tomarlo.
El problema del alcohol es que es un depresor, es un inhibidor, es un, yo diría, sedante. Esa sería la palabra correcta para describirlo, porque ya que hay algunas sustancias que te mantienen mucho más activo, pues el alcohol inclusive puede ser sedante. Por eso es que hay mucha gente que, por ejemplo, al ponerse demasiado alcohólico, les da sueño. Entonces, yo he tenido experiencias muy malas a la hora de haberlo tomado siendo menor de edad, porque cuando tú no quieres, primero, cuando tú no quieres que se te suba demasiado el alcohol, pues vas tomándolo de poco en poco. Pero la gente suele consumirlo, o sea, poner un vaso y se lo toman todo, ¿me entienden? Y es súper rápido. Y esto es lo que no tienes que hacer cuando apenas eres nuevo en el alcohol, querer tomarte algo súper rápido, no. Vas lento y vas midiendo cómo te sientes. Se siente una sensación en la cabeza como de cierto mareo, pero no llegando a ser que dé mucho asco, ¿me entienden? Es como una especie de mareo y ¡pum! Luego te sientes como todo desinhibido, ¿no? Como que todo va más muy raro, ¿me entienden? Y ahí es donde empieza el efecto. Entonces, por esa cuestión, yo he tenido malas experiencias. Cuando era pequeña, cuando era más morra, me daba igual besuquearme con no sé qué cuánta gente, ¿me entiendes? O sea, creo que el problema es cuando, cuando no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿me explico? O tienes muchos problemas que después, en vez de solucionarlos, los enfrascas en esta sustancia, ¿no? Entonces yo he tenido tanto experiencias buenas, en plan que llego a mi casa, escucho mi música, comparto con mis amigos, tengo buenas experiencias con mi pareja, pero también he tenido experiencias malas, ¿me entienden? He tenido experiencias malas con el hecho de no controlarme, pues por lo mismo que lo probé siendo pequeña, pero el punto es que el alcohol en ese aspecto, entonces creo que puede llegar a ser bastante bueno si lo encaminamos de manera correcta. ¿Me doy a entender? Creo que es la sustancia más aceptada por la sociedad porque hubo un punto en el que, de hecho, el alcohol fue ilegal y como todo el mundo lo consumía, pues la sociedad dijo, ¿sabes qué? Vamos a legalizarlo y vamos a dejar que todo el mundo lo consuma. Ahora, el problema con el etanol o el alcohol es que puedes tener intoxicaciones alcohólicas, te puede dar una resaca después de tener el efecto, que esto viene con un mareo terrible, con dolor de cabeza, mal humor y también te puede hacer vomitar. Y esto pasa, pues, cuando no lo consumes mucho, mayormente, ¿no? También cuando te pasas de tu dosis que sueles consumir o con ciertos alcoholes que tienen mucho alcohol, ¿no? Así, por ejemplo, unos más famosos que son el Forloco, por ejemplo, que es un alcohol, digamos que de manera corriente, porque tiene mucho alcohol, 50% de alcohol, y te pone rápido, ¿no? Entonces, no sé. Luego, la dosis y la frecuencia con que se consuma en el etanol puede causarte un coma etílico, pérdida de conocimiento, parálisis respiratoria y también la muerte. El etanol o el alcohol pues perjudica las habilidades cognitivas, ¿no? Y puede incitar a tener comportamientos, digamos que irresponsables por lo mismo, porque no eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces, la toxicidad del etanol pues es básicamente por sus componentes de ácido acético. Y esto así a la larga puede provocar ceguera o muerte, ¿no? Cuando se toma mal. Luego, si esto solamente lo digo como consumo excesivo, pues puedes tener enfermedades crónicas, la presión arterial subida, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de hígado, problemas digestivos, cáncer de mama, de boca, de garganta, laringe, puedes tener problemas de cáncer de hígado, de colon y recto. ¿Me explico? O sea, en grandes cantidades y de manera irresponsable el alcohol es muy, muy, muy perjudicial para la salud. Entonces, por eso es recomendable no tomarlo todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque si tú excedes ese consumo, pues puedes tener altas probabilidades de que te sucedan este tipo de problemáticas. Así como mucha gente que se ha sabido que, por ejemplo, muchos padres que golpean a sus hijos, me explico, porque no saben controlar su consumo, me explico, o también gente que va manejando y se golpea, ¿me entienden?
yo misma también en esas experiencias que he tenido malas, he terminado involucrándome con gente que no quería porque pues no tenía la suficiente conciencia como para saber qué es lo que hacía en edades tempranas, ¿no? Entonces me terminaba teniendo cosas con gente que quizás me hubiese arrepentido cuando ya estuviese en un estado normal, ¿me explico? Entonces ahí está la cuestión, como que siempre que vayamos a tomar alcohol, creo que las recomendaciones que yo daría, serían como, hazlo con gente a la que le tengas suma confianza y que ellos también controlen el efecto, porque si te vas con un bobo que está igual de bobo que tú, a saber qué es lo que pasa, o inclusive más allá, si es una persona que sí te excediste de tu dosis, porque a cualquiera le puede pasar, ¿me explico? Le puede pasar a cualquiera. Así como hay gente que se cae por accidente, no es que se caiga todo el tiempo, pues es que tuvo un accidente ese día. Pues lo mismo puede pasar con el alcohol, puede que un día te excedas y ya está, y no, tampoco es tu culpa, ¿me explico? Pues entonces, en ese caso, hazlo con gente que sepas que no va a haber mayor problema y que te puede cuidar y que sepa qué hacer en una situación en la que tú te estreses, ¿no? Porque también puede pasar esto de que te estresas, de que te pongas a llorar, no sé, puede pasar muchas cosas. Pues que entonces tengas una persona que esa persona te pueda orientar, me explico, como tranquilizarte, etcétera. Entonces lo primero es fijarte en el entorno en el que lo haces, fijar qué coño te estás tomando y en qué cantidades lo vas a consumir. ¿Me explico? Yo también, eso es lo que yo podría decir que podrían ser. Y también verlo con qué rapidez lo consumes, ¿no? Porque si lo vas consumiendo muy rápido, ahí vas a tener un problema, ¿no? Pues no sé, un problema de que se te va a subir, ¿no? Se te va a subir muy rápido y ahí vas a tener un problemilla. Entonces, esas son las recomendaciones que yo daría y eso es prácticamente lo que yo puedo decir del alcohol. Creo que este va a ser uno de los podcasts más cortos que voy a tener de esta sección de varias sustancias, porque del alcohol la verdad es que lo tengo en un punto muy básico. Me explico, lo tengo en un punto muy básico, pero eso, básicamente es como un poquito del contexto que hay en el alcohol. Experiencias más allá de ello no he tenido, realmente creo que es una sustancia que todo mundo consumimos, tanto familiares como amigos, y creo que llevándolo de una manera responsable podemos unir a la gente. Creo que es una sustancia que une y saca una parte de nosotros que igual nos cuesta trabajo. Pero también hay que saber sobrellevar esa idea, porque yo, por ejemplo, he tenido problemas de que me he sentido incómoda. En plan, estoy muy eufórica porque la alcohol te pone muy eufórica y cuando bajo y no estoy con esas personas con las que igual no me gusta hablar por X o Y motivo, porque yo también soy una persona que soy muy reservada con ciertas personas porque no puedo controlarlo, pues cuando bajo es como que esto fue súper incómodo, ¿me explico? Entonces simplemente fíjense con quién lo hacen, en qué nivel lo hacen, me explico, y también no sé qué beneficio le puede sacar fuera de. Entonces no lo consumen muchísimo, tampoco no lo consuman, vamos a ver. Que si ya tienes una cierta experiencia, pues yo que te voy a estar contando. Me explico, haz lo que se te dé la puta gana. Embriágate con tus amigos, me explico, pero ten un cuidado y tener una responsabilidad. Y también, mucho más ello, también para las chicas, pues que se cuiden, porque también hay gente que se aprovecha de los efectos y ya saben todos a lo que me estoy refiriendo. Me explico, puede ser muy común precisamente porque aumenta los efectos de euforia e incluso de excitación, ¿no? Yo podría decir. Entonces simplemente creo que es lo que podría decir del alcohol. Pasa que también hay que pensar que es una sustancia que se inculca un poquito por presión social, porque es como, esto es súper cool, me explico, es como lo que la gente te mete cuando tienes esa edad, yo creo, y no tanto quizás por imitación de lo que hacen la mayoría de padres, y más aquí en México que un montón de gente consume alcohol, me explico. Entonces creo que de ahí viene, no sé, que alguien lo ve en casa y dice, pues voy a hacerlo con mis amigos, ¿no? Y de ahí viene como todo ese desarrollo. Entonces, yo con el alcohol, la verdad, cuando lo empecé a consumir, no es que haya tenido una experiencia, la verdad, súper preciosa, pero luego después, con el tiempo y ya madurando un poco más, y es que ahora voy a hablar un poquito de eso, pues le fui encontrando varias cosas curiosas. Entonces,
Voy a comentar algunas, pero quería hablarles de probablemente una que va a resumir todo el podcast, ya que me preocupaba que no tuviera contenido para este en específico, porque como no soy tan fan del alcohol, pues no le encuentro la gracia muchas veces. O sea, sí lo consumo mucho, pero no mucho, ya lo expliqué. La cosa es que hay una sustancia que probablemente mucha gente no conoce, que se llama hada verde. El hada verde es el alcohol de los artistas, o así le llamaban, le han llamado durante generaciones. Y inclusive Vice ha sacado artículos hablando sobre esta sustancia. Se decía que en los tiempos en los que se consumía tenía algún tipo de sustancia que hacía alucinar, pero realmente lo que estaba pasando es que tiene una cantidad muy grande de alcohol, entonces la gente cuando lo consumía ya estaba demasiado alcoholizada y alucinaba, ¿no? Pero también sí que tiene algunos componentes de algunas hierbas como la ajonjolí y otras cosas como medio extrañas. De hecho tengo aquí la botella. Vean, una botella en la actualidad tiene 55% de alcohol, que es muchísimo, más un contenido, por ejemplo, que el que yo tengo es de 700 mililitros, entonces es un montón, ¿no? Fíjense, dice que está desde 1518, bueno, dice que es ajenjo, a esa sustancia es la que me refería. El ajenjo y todas estas hierbas, como que la gente tiene el misticismo, la creencia de que tiene un efecto psicodélico, pero bueno, la cosa es que esta sustancia es la bebida alcohólica más famosa entre los artistas, porque mucha gente lo retrató en pinturas y esto lo pueden buscar en internet. Está la absenta, que es una bebida de color verde, en diferentes obras de arte. Entonces eso es como que le agrega una magia. Y también se tiene la creencia de que Van Gogh se cortó la oreja en absenta. Me explico, dentro de esa locura se cortó la oreja. Y yo la primera vez que probé esta sustancia salí a la calle a caminar como eso de las 10, 11 de la noche con amigos, no se preocupen. Y y sentía como que las calles, el brillo de las calles, o sea, la luz que emanaba de las calles era como que me pegaba más fuerte, ¿me explico? O como que veía los rayos de luz en el suelo, ¿me explico? Y eso es algo que no me había pasado con otros tipos de alcoholes. El sabor de la absenta es demasiado fuerte y es que eso inclusive después me provocó un cierto asco, porque tiene como sabor a menta, pero menta muy fuerte, menta con alcohol, así tal cual se los digo. Entonces es como que una cosa muy fuerte. Pero bueno, es una de las experiencias que puedo contar que tuve en alcohol, que me parecieron relevantes por el antecedente y la creencia y el misticismo que tenía ese alcohol en concreto, ¿me explico? Y por eso mismo el alcohol, al clasificarlo con las demás sustancias, suele meterse, por ejemplo, con los antidepresivos, que son sedantes, y también con el crack, la heroína y todo esto, porque son relajantes, me explico, son relajantes. Entonces, en el grupito en el que lo podemos meter, por ejemplo, hablando de otras sustancias, casi siempre es metido con los antidepresivos, ¿no? Con las pastillitas, ya saben, las más famosas, el alprazolam, el Xanax, etcétera, y otras más, otros fármacos, que son una infinidad de fármacos los que existen, con también la heroína y estos. ¿Por qué? Porque el efecto se asemeja más al alcohol, me explico, porque es un sedante hasta cierto punto cuando estás, me refiero muy en un estado muy loco, y muy de que no... de que tienes ganas de estar ahí, ¿sabes? Sin hacer nada, a ese punto me refiero. Como que es parte del conjunto de la bolsa en la que suele meter esta sustancia, porque es una sustancia química, ¿no? Que sí que, por ejemplo, el pulque es mucho más natural, pero me doy a entender, ¿no? La mayoría de alcohol y etcétera y todo, el efecto es más sedante. La cocaína, por ejemplo, es una sustancia que se mezcla mucho con el alcohol, porque te lo baja súper rápido, así, vuelves, te da un subidón de energía y vuelves a la realidad, y te evitas también pues de las náuseas o de cosas que te pueden dar efectos secundarios, o también te permite como no sentirte tan pedo, como se dice aquí, tan briago, y vuelves a tomar, me explico, y vuelves a tomar y tienes más resistencia. Mal consejo que estoy dando aquí, pero sí. Y de la cocaína no quiero hablar, más que después, en otro podcast. Pero, ojo, y les voy a dar un spoiler,
la cocaína también tiene que ver con la Coca-Cola. Ya no voy a decir nada más, me voy a esperar hasta que vayan a seguir este podcast, pero sí, básicamente el alcohol también se junta con otras sustancias, como lo puede ser, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Que desde tiempos, pero desde tiempos inmencionables, amigos, y eso. Y que no hay que penarse, ¿eh? Yo he hecho muchas pendejadas en alcohol, muchas, créanme, cosas que ni puedo mencionar. Porque, no sé, me explico, o sea, de verdad, he hecho cosas, por eso les digo que lo hagan con gente con la que saben que no va a haber pedo, me explico, en plan, es más, escúchenme esto, háganlo con gente que sepan que si incluso ambos se pusieran mal, la cosa no se va a perder de control. Me explico, igual tú estás loco, pero el loco no está tan loco, o los dos están locos, pero están en un entorno que no va a pasar nada, ¿me doy a entender? La puerta no se abre sola.